Como cirujano vascular, miembro del Servicio de Cirugía Cardiovascular, una de las consultas más frecuentes que recibo son consultas acerca de trastornos circulatorios venosos en lo concerniente a lo que es el retorno venoso, sobre todo en miembros inferiores. La gente normalmente lo engloba en lo que sería varices, pero existe un montón de signos y síntomas que no solamente son las varices visibles, que hay que tenerlas en cuenta. Las guías internacionales lo definen como la enfermedad venosa crónica. Eso puede ir desde molestias, cansancio en horas de la tarde de las piernas, calambres, cambios de coloración en una zona determinada cerca de los tobillos, hasta la aparición de arañitas. Este tipo de trastornos afecta a gran parte de la población. Si tomamos un corte, por ejemplo, hasta los 20 años, menos del 1% de los pacientes sufren de este tipo de trastornos. Pero si ya hacemos un corte por más allá de los 60 años, llega hasta el 25 o el 30% de la población. Eso quiere decir que es una enfermedad que nos va a acompañar a lo largo de la vida y que es de mucha importancia en la población en la vida diaria. A tal punto que la gente llega a banalizar las molestias y no hacer la consulta pertinente, y eso es una pena porque existen tratamientos, existe el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Si uno analiza según el sexo, la población es 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Inclusive hay algunos trabajos que hablan de hasta 6 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Eso está dado, esa diferencia, porque los hombres no suelen consultar tanto. Esta diferencia está dada porque una de las principales causas de la enfermedad venosa crónica son los trastornos hormonales o está relacionada con las hormonas. Existen en las paredes de las venas receptores para los estrógenos, sobre todo, que favorecen en ciertos momentos, por ejemplo, de las mujeres, de su periodo menstrual, a lo largo del mes, cuando existen picos hormonales, se ha demostrado que las paredes de las venas están más blandas, sufren mayor distensión y esto genera trastornos. Más de una paciente me dice, ciertos días siento las piernas mucho más cansadas. Bueno, eso es porque una de las causas de la enfermedad venosa crónica está relacionado con las hormonas. Otra de las causas, que todo el mundo ya lo sabe, son los factores hereditarios. Si uno tiene 2 padres que tienen enfermedad venosa crónica, su descendencia tienen hasta un 80% de posibilidades de desarrollar algún tipo de síntomas o varices. Si es solamente uno de los padres, se habla entre un 50 y un 60%. Pero lo llamativo es que sin tener padres con antecedentes de enfermedad venosa crónica, un 20 o un 25% de la población puede sufrirla. Eso quiere decir que el gen que predispone a la enfermedad venosa crónica puede saltear una generación. Más de un paciente me dice, mis papás nunca tuvieron varices, pero sí tenía mi abuela. Ahí está la explicación. Y después existen otras 3 causas que están relacionadas con el día a día, que sería el sedentarismo, el hecho de estar muchas horas de pie o sentado y el sobrepeso. ¿Cómo influyen estos factores? Parte del problema de la enfermedad venosa crónica está dado por un trastorno o un impedimento en el retorno venoso. Como todos sabemos, las arterias llevan la sangre y las venas la traen de vuelta hacia el centro del organismo, hacia el corazón. Si uno está muchas horas de pie, como muchísimos trabajos, maestros, coafer, gente que trabaja en los bancos, repositores de supermercado, personal de seguridad, nosotros mismos los cirujanos cuando estamos muchas horas en quirófano, el retorno venoso se ve impedido o se ve enlentecido. Otra causa, por ejemplo, como les decía, es el sobrepeso. Si una persona está muy alejada de su peso ideal, eso también influye para que el retorno venoso no sea el óptimo. Y obviamente el sedentarismo. Y esto es una cosa muy importante porque el sistema venoso está compuesto de venas superficiales y de venas profundas.
Las venas superficiales son las que vemos nosotros normalmente, que uno se las mira, por ejemplo, esas venas están conectadas con el sistema venoso profundo, que es el sistema venoso más importante, a través de unas venas chiquitas, cortitas, que se llaman venas perforantes. El sistema venoso más importante es el profundo, no el superficial. Habrán escuchado muchas veces que la gente dice, tengo varices internas. Ese sistema venoso profundo drena el 70% de la sangre de los miembros inferiores y está rodeado de los músculos. Es por eso que cada vez que uno hace una contracción muscular, lo que está generando es un efecto de bomba, de exprimir este sistema venoso profundo, retornando la sangre que se acumula por una cuestión de gravedad, lógica. ¿Cómo funciona esto emparentado con el sistema venoso superficial? Los músculos se contraen, la sangre sube y el sistema venoso superficial, a través de estas venas cortitas perforantes, continuamente van drenando la sangre en el sistema venoso profundo. Y las venas tienen unas compuertas, unas válvulas, que serían como una puerta vaivén orientada hacia arriba, que continuamente se abren y se cierran, evitando que la sangre caiga, pero que pueda ir ascendiendo. Si nosotros pensamos en estos tres factores que yo les nombré, el sedentarismo, el sobrepeso y el estar muchas horas de pie, estas causas impiden o enlentecen el retorno venoso. Si esto se cronifica y se hace a lo largo del tiempo, durante días y días, por eso les decía que es una enfermedad que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ese ascenso lento de la sangre genera una reacción inflamatoria en las paredes de las venas. De ahí viene ese dolor crónico en horas de la tarde, porque los receptores de dolor de las paredes venosas, al tener este flujo lento, al estar aumentadas de diámetro, ahí se mezcla lo que les había dicho anteriormente del problema hormonal, este trastorno crónico a lo largo de los días va cambiando la estructura de la pared de la vena. Y no solamente cambia la pared de la vena, sino las válvulas que tienen las venas por dentro. Entonces, estas válvulas que estaban funcionando bien, de golpe, si sus paredes empiezan a funcionar mal, se abren, se vuelven insuficientes, se vuelven menos efectivas, entonces la sangre va y también retrocede. Y ahí entra un círculo vicioso en el cual la sangre, al retroceder, aumenta la presión en los segmentos más distales de las piernas. Si estos los llevamos, vuelvo a decirle, crónicamente, se empiezan a depositar líquidos en la parte inferior de la pierna, a través de la pared de la vena filtran proteínas, que son las que tenemos dentro de la sangre. Eso genera una reacción inflamatoria no solamente en la pared de la vena, sino en los tejidos alrededor de la vena, y se generan esas placas de color oscuro que uno ve por ahí en gente mayor, cerca de los tobillos, en la cara interna, rodeada de una dureza de parte de la piel. Eso se llama lipodermatoesclerosis, que en realidad tiene también otro nombre, dermatitis ocre, que es el resultado crónico de esta inflamación a lo largo de muchísimo tiempo. Cuando uno tiene ese tipo de síntomas, cuando uno lo ve en el paciente, rápidamente uno tiene que pensar en las causas, en toda esta cadena y diagnosticarlo por métodos sencillos y muy efectivos. En este caso es el ecodoppler. Pero no solamente la enfermedad venosa crónica es llegar a tener varices, que inclusive puede haber varices, por ejemplo, dentro de la pelvis, que son muy frecuentes, que cada vez se están diagnosticando más, muy frecuentes en las mujeres que han tenido muchos embarazos, sino que también tenemos otras manifestaciones que, sin llegar a tener varices, las pacientes sufren día a día. Por ejemplo, más de una paciente me dice, luego de estar mucho tiempo con las piernas cruzadas, siendo pinchazos en segmentos de la pierna. Bueno, precisamente ese flujo lento a través de las paredes de las venas, si las pacientes tienen, por ejemplo, las piernas cruzadas durante mucho tiempo y no han realizado un ejercicio de contracción muscular, se irrita la pared de la vena, se irritan los receptores de dolor y
muchas veces la información es esa sensación de pinchazo, que está mediada por algunos productos químicos. En este caso sería la histamina y la bradiquinina, que son dos mediadores químicos. Con todo esto, el cirujano vascular debe tener en mente que la cantidad de síntomas que pueden aparecer en esta enfermedad venosa crónica son múltiples y la cantidad de signos que uno puede detectar en el paciente también son múltiples. Entonces, para cada paciente uno va a tener que hacer el diagnóstico preciso y a cada paciente le va a tener que otorgar el tratamiento más adecuado. Tener varices o tener insuficiencia venosa no quiere decir que todo el mundo tenga que ir a cirugía o que todo el mundo tenga que recibir medicación o que toda la gente tenga que hacer ejercicio. Hay mucha gente que lamentablemente, por más que haga una actividad física, sufre de este tipo de problemas. Precisamente nosotros como cirujanos vasculares tenemos que adecuar el diagnóstico a cada una de estas patologías y el tratamiento como si fuese un traje a medida a cada uno de estos pacientes para que se le quiten estas dolencias, que pueden ser dolencias del punto de vista funcionales, estas molestias que yo les decía, o pueden ser dolencias del punto de vista estético, porque hoy por hoy a nadie le gusta tener una varice en una pierna que le produzca vergüenza, o cuando llega la época del calor, muchas mujeres no quieran lucir sus piernas. Así que lo importante es que los pacientes consulten, que no piensen que sus síntomas son banales, que no es solamente tener las piernas cansadas, que puede existir una causa y sobre todo puede existir un tratamiento para que estos problemas no se cronifiquen a lo largo del tiempo.